Hay tiempos en que el peligro no tiene un rostro visible, no es una amenaza que puedas señalar con el dedo, no es un enemigo que puedas identificar por nombre, es algo que se siente en el aire, algo que pesa sobre los días sin que puedas explicar exactamente por qué. Una tensión constante que no cede, una inquietud que no te deja descansar del todo, una sensación de que algo está moviéndose en las sombras aunque no puedas ver exactamente qué es. ¿Lo has sentido? ¿Has tenido días en que te levantas y ya hay algo pesado en el ambiente, aunque todo parezca normal por fuera? Momentos en que una especie de alerta interior no se apaga, aunque no tengas razón concreta para explicarla. Noches en que el sueño se resiste, la mente trabaja sola y el corazón lleva una carga que no sabes bien cómo nombrar. Eso no siempre es ansiedad, no siempre es preocupación humana. A veces es discernimiento espiritual. A veces el espíritu percibe lo que los ojos no pueden ver todavía. Y lo que el espíritu está percibiendo es una realidad de la que nadie habla en voz alta lo suficiente. Vivimos en tiempos en los que la guerra espiritual es intensa, real y muchas veces invisible para quienes no tienen oídos espirituales afinados. Si llegaste a este video hoy, no fue coincidencia. Quiero que lo sepas con claridad. Dios tiene una forma de poner delante de sus hijos exactamente lo que necesitan, en el momento exacto en que lo necesitan. Y si algo en lo que acabo de decir resonó en tu espíritu, si algo dentro de ti reconoció lo que describí, entonces esta palabra fue preparada para ti. Porque hay un salmo que fue escrito específicamente para los tiempos peligrosos, para los momentos en que el peligro no tiene nombre, pero se siente, para las épocas en que la amenaza es real, aunque invisible. Para las circunstancias en que el creyente necesita más que consejos humanos, más que estrategias propias, más que esfuerzo personal. Necesita la cobertura del Altísimo. Y eso es exactamente lo que el Salmo 91 declara desde su primera línea, con una claridad que no deja espacio para la duda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no el que lo intenta. No el que se acerca de vez en cuando, el que habita, el que hace del lugar secreto del Altísimo su residencia permanente, su hogar espiritual, el lugar desde el cual mira el mundo, enfrenta las batallas, toma decisiones y descansa cada noche. Ese es el punto al que quiero llevarte hoy. Necesito que entiendas algo sobre el Salmo 91 antes de que oremos juntos. Porque este no es un texto que puedas tratar como un amuleto espiritual, una fórmula para recitar y esperar resultados automáticos. El Salmo 91 es una declaración de pacto, es una descripción de la vida del creyente que ha elegido habitar en la presencia de Dios como su posición permanente. Y hay una diferencia enorme entre conocer el Salmo 91 y vivir desde el Salmo 91. Muchas personas lo han memorizado, muchas lo citan en momentos de peligro, pero el poder de este salmo no está en la repetición de sus palabras, está en la realidad espiritual que describe. Está en la posición de alguien que ha puesto su confianza de manera total y permanente en el Dios que es refugio, fortaleza, amparo y escudo. Este salmo fue escrito en el contexto de peligros reales y concretos. Habla de pestilencia que camina en la oscuridad, de destrucción que hace estragos en el mediodía, de trampa del cazador, de terror nocturno, de flecha que vuela de día. Estas no son metáforas poéticas para uso religioso, son descripciones de amenazas reales que el pueblo de Dios enfrentó en tiempos de crisis, de enfermedad, de guerra, de persecución, de incertidumbre generalizada. Y en medio de todo eso, la promesa de Dios es específica, concreta y poderosa. A ti no te llegará el mal, ni plaga tocará tu morada. Eso no significa que los hijos de Dios no enfrentan dificultades. La Escritura entera nos dice lo contrario.
Significa que hay una diferencia entre ser tocado por las circunstancias y ser destruido por ellas. Hay una diferencia entre pasar por el valle de sombra de muerte y ser consumido en él. Hay una diferencia entre sentir el viento de la tormenta y ser derribado por ella. Y esa diferencia la hace la cobertura del Altísimo. Si permaneces en este tiempo de oración hoy, si te quedas hasta el final y recibes con fe lo que se va a declarar sobre tu vida, algo en el plano espiritual puede cambiar de manera significativa. No porque las palabras que pronunciemos tengan poder propio, sino porque nos estaremos posicionando en la realidad que el Salmo 91 describe. Nos estaremos colocando bajo la sombra del Omnipotente y desde ese lugar la cobertura divina es real, activa y permanente. Así que quédate, no como espectador, como alguien que está recibiendo una cobertura espiritual que Dios preparó para este momento de tu vida. Antes de que oremos, quiero que hagas una cosa. Suelta lo que llevas cargando, no de manera permanente todavía, solo por el tiempo que vamos a estar aquí juntos. Esa preocupación que tienes en la mente, esa situación que no ha encontrado resolución, esa persona que te genera angustia, ese problema que sientes que no tiene salida visible, esa amenaza que no puedes nombrar del todo, pero que sientes. Por el tiempo que dure esta oración, suéltalo, ponlo en las manos de Dios. Porque hay algo que el miedo hace muy bien, monopolizar la atención. Cuando el miedo está activo, ocupa todo el espacio mental y emocional disponible. Y cuando ese espacio está completamente ocupado por el miedo, no queda lugar para la fe, no queda lugar para recibir, no queda lugar para que la palabra de Dios aterrice en el corazón y produzca el fruto que debe producir. No te estoy pidiendo que finjas que todo está bien. No te estoy pidiendo que ignores la realidad de lo que estás enfrentando. Te estoy pidiendo que por un momento elijas mirar en una dirección diferente, no hacia el peligro, sino hacia el que es más grande que el peligro. No hacia la amenaza, sino hacia el que es escudo delante de la amenaza. No hacia la oscuridad del valle, sino hacia el que es luz en toda oscuridad. Porque el Salmo 91 no fue escrito para personas que no tenían problemas. Fue escrito para personas que tenían problemas reales y que necesitaban saber que Dios era más real que sus problemas. Y Dios es más real que lo que tú estás enfrentando hoy. Vamos a entrar en oración juntos ahora. Y mientras oramos, te invito a que no solo escuches, recibe. Deja que cada declaración aterrice en tu espíritu. Deja que la palabra de Dios haga su trabajo, porque ella no vuelve vacía. Y lo que se va a declarar aquí, en el nombre de Jesús, tiene autoridad espiritual real sobre tu vida. Señor Dios, Padre Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que habita en la eternidad pero desciende para escuchar la oración de los humildes, me presento delante de ti ahora mismo en el nombre precioso de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado y que vive para siempre a la diestra del Padre, haciendo intercesión por nosotros. Vengo a ti por esta persona que está escuchando estas palabras en este momento. La persona que sintió que algo la guió a este video. La persona que lleva días, semanas, quizás meses, sintiendo el peso de tiempos peligrosos. La que ha percibido una amenaza que no puede nombrar del todo. La que ha sentido que algo trabaja en su contra en el plano espiritual. La que ha buscado protección, cobertura, seguridad, y ha llegado aquí porque el Espíritu Santo la trajo. Tú la conoces, Señor. La conoces mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Conoces la situación específica que la tiene en vela. Conoces el nombre de lo que la amenaza. Conoces el origen de esa inquietud que no cesa. Conoces cada ángulo de la batalla que está peleando. Y yo te pido hoy que lo que fue descrito en el Salmo 91 sea una realidad viva, activa y tangible en su vida desde este momento. Señor, declaro sobre esta persona que ella habita al abrigo del Altísimo, que ese es su lugar.
que esa es su posición espiritual, no de manera perfecta, no sin tropiezos, pero con un corazón que elige una y otra vez volver a ese lugar secreto, volver a tu presencia, volver a la sombra del Omnipotente, que es el único lugar donde hay seguridad real y permanente. Que desde ese lugar, Señor, ella pueda decir contigo lo que el Salmo declara: tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. No como una frase religiosa, como una convicción profunda del alma, como una declaración de confianza que no vacila aunque las circunstancias tiemblen. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo ahora mismo toda trampa que ha sido tendida contra esta vida. El Salmo 91 dice que Dios te librará de la trampa del cazador. Y hay trampas reales en el plano espiritual. Trampas diseñadas específicamente para la persona en la que Dios ha puesto un propósito. Porque el enemigo no gasta recursos en personas que no representan una amenaza para su reino. Cuando alguien está siendo atacado de manera persistente, cuando la oposición espiritual es constante e inexplicable, muchas veces esa es una señal de que Dios tiene un propósito en esa vida que el adversario quiere interrumpir. En el nombre de Jesús, toda trampa tendida contra el destino espiritual de quien está escuchando es expuesta y desarmada ahora. Toda estrategia del enemigo para desviar, detener, retardar o destruir lo que Dios ha prometido en esta vida es neutralizada por el poder del Espíritu Santo. Declaro que los ángeles del Señor acampan alrededor de esta persona, que los que están con ella son más que los que están contra ella, que el ejército celestial que el Señor pone a disposición de sus hijos está activo ahora mismo, trabajando en el plano invisible para proteger, para dirigir, para despejar el camino. Señor, hay un versículo en el Salmo 91 que quiero traer delante de tu trono de manera especial hoy. Dice así: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. 4 tipos de peligro. 4 maneras en que la amenaza puede llegar: el terror nocturno, lo que ataca en la oscuridad cuando la guardia está baja; la saeta que vuela de día, el ataque súbito que viene de manera rápida e inesperada en plena luz; la pestilencia que anda en la oscuridad, el mal que avanza de manera silenciosa sin que nadie lo vea hasta que ya ha hecho daño; y la mortandad que destruye en mediodía, la crisis que llega en el peor momento, cuando menos se espera, cuando más vulnerable se está. Y la declaración de Dios es que a ti, que habitas al abrigo del Altísimo, no te llegará el mal, no el terror nocturno, no la saeta imprevista, no la enfermedad silenciosa, no la crisis repentina. Señor, yo decreto esa cobertura completa sobre la vida de quien está escuchando ahora mismo. Cubro su mente, la mente que ha sido el campo de batalla donde el miedo intenta instalarse, donde los pensamientos de catástrofe intentan construir su casa, donde las voces de derrota intentan ser más fuertes que la palabra de Dios. Decreto que la mente de esta persona es guardada por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que los pensamientos que no vienen del Espíritu Santo no tienen acceso permanente, que la mente renovada por la palabra tiene autoridad para rechazar todo pensamiento que se exalte contra el conocimiento de Dios. Cubro sus emociones, el corazón que ha sido golpeado por la adversidad, por la traición, por la espera prolongada, por el dolor que a veces no tiene nombre. Decreto que el aceite del Espíritu Santo sana cada herida emocional que ha quedado abierta. Que el consuelo del Padre llega a los lugares más profundos del alma donde nadie más puede llegar. Que la alegría del Señor, que es fortaleza, no una emoción superficial, sino una realidad del Espíritu, sea restaurada completamente. Cubro su cuerpo. Si hay alguna enfermedad,
cualquier manifestación física de la guerra espiritual, cualquier síntoma que el enemigo ha sembrado como semilla de miedo, decreto que el poder sanador de Dios actúa ahora mismo. Por las llagas de Jesucristo somos sanados. Esa es la declaración del profeta, esa es la obra completada en la cruz. Y esa obra no tiene fecha de vencimiento, está activa hoy, está disponible hoy, y por fe la reclamamos hoy sobre este cuerpo. Cubro su hogar, las 4 paredes donde esta persona vive, descansa, ora, llora. Decreto que ningún mensajero de mal tiene acceso a ese espacio, que la sangre de Jesús cubre la entrada, los muros, cada habitación, que la presencia del Espíritu Santo llena cada rincón, que la paz de Dios es la atmósfera permanente de ese hogar, que los que viven allí son cubiertos, protegidos, guardados bajo la sombra del Omnipotente. Cubro sus finanzas, el sustento que Dios ha prometido proveer. Decreto que la provisión de Dios no es interrumpida por las estrategias del enemigo, que lo que el Señor ha dado nadie lo quita, que puertas de provisión son abiertas en el nombre de Jesús, que lo que ha sido retenido injustamente es liberado, que la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza es la porción de esta persona. Cubro sus relaciones, las conexiones que Dios ha diseñado para su vida. Decreto que las relaciones correctas se establecen, que las relaciones dañinas son removidas con sabiduría y sin drama innecesario, que las personas que Dios pone en su camino son instrumentos de bendición y no de daño, que el amor de Dios fluye a través de ella hacia los que la rodean y vuelve hacia ella multiplicado. Señor, hay algo más que quiero traer en este momento. El Salmo 91 termina con la voz de Dios hablando directamente a quien confía en Él. Y lo que Dios dice es esto: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Señor, recibo cada una de esas promesas sobre la vida de quien está escuchando. Que sea librado, que sea puesto en alto, que cuando invoque tu nombre tú respondas, que en la angustia tú estés con él, que sea saciado de larga vida, que vea tu salvación en sus días, que no quede ninguna de esas promesas sin cumplimiento en su vida, que cada una sea activada por la fe que está ejerciendo en este momento. Que el tiempo que dedicó a buscar tu presencia hoy no sea tiempo vacío, sino semilla que produce fruto en el tiempo correcto. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Amén. Hay algo que quiero que lleves contigo después de este tiempo en la presencia de Dios. La seguridad divina no es la ausencia de peligro, es la presencia de Dios en medio del peligro. Esta es una distinción que puede cambiar completamente la manera en que navegas los tiempos difíciles. Porque si tu definición de seguridad es que no me pase nada malo, entonces tu fe estará permanentemente en riesgo, porque en este mundo las cosas malas les pasan incluso a los hijos de Dios. La lluvia cae sobre justos e injustos. Las enfermedades no discriminan por apellido espiritual. Las crisis económicas no eluden los hogares de los creyentes. Los duelos llegan también a las familias que aman a Dios. Pero hay algo que el creyente que habita al abrigo del Altísimo tiene que el mundo no puede dar ni quitar: la certeza de que Dios está ahí, en medio de todo, antes de todo, después de todo, más grande que todo. Eso es lo que el Salmo 91 promete. No que nunca habrá tormenta, sino que cuando la tormenta llegue, Dios será tu refugio en ella. No que nunca habrá oscuridad, sino que cuando la oscuridad llegue, Dios será tu luz en ella. No que nunca habrá peligro,
sino que cuando el peligro llegue, Dios será tu escudo en él. Y eso cambia todo, porque si Dios es tu refugio, entonces el refugio no depende de que las circunstancias sean favorables. Si Dios es tu fortaleza, entonces tu fortaleza no depende de tu propia fuerza. Si Dios es tu amparo, entonces el amparo no se mueve, aunque todo lo demás se sacuda. Eso es seguridad real, no la que el mundo ofrece, que siempre es condicional y siempre puede ser quitada. La seguridad que Dios da, que es permanente, incondicional e indestructible. Y para vivir desde esa seguridad hay una sola condición que el Salmo repite de diferentes maneras: habitarlo, conocer su nombre, poner en él el amor, invocarle, no como ritual, como relación, no como deber religioso, como el ejercicio diario de la confianza en alguien que nunca ha fallado y que nunca fallará. Si has perdido ese hábito de habitarlo, este puede ser el momento de comenzarlo de nuevo, no de manera perfecta, no con una disciplina religiosa rígida, sino con la honestidad de alguien que reconoce que necesita de su presencia más que de cualquier otra cosa, que sin él no hay seguridad real, que con él no hay peligro verdadero que pueda prevalecer. Permanecer en oración, permanecer en la palabra, permanecer en la alabanza, incluso cuando los tiempos son difíciles. Eso no es una obligación espiritual. Es el acto de alguien que entiende dónde está el único lugar verdaderamente seguro. Y ese lugar es el abrigo del Altísimo. Desde ese lugar, los tiempos peligrosos siguen siendo tiempos peligrosos. Pero tú ya no eres la misma persona que los enfrenta sin cobertura. Eres alguien que habita bajo la sombra del Omnipotente. Y bajo esa sombra, la seguridad no es lo que te rodea, es quien te rodea. Antes de que te vayas, quiero decirte algo con la sencillez de alguien que no está buscando impresionarte, sino bendecirte. Si este tiempo llegó a tu corazón, si algo de lo que se oró resonó en lo profundo de tu espíritu, si sentiste aunque sea una pequeña medida de paz que antes no tenías, o una claridad que no estaba antes, o simplemente la certeza de que Dios te escuchó hoy, quiero pedirte que hagas algo concreto. Deja un comentario abajo, no para mí, para ti, como un acto de declaración pública de que crees lo que la palabra de Dios dice sobre tu vida. Escribe amén si recibiste esta oración. Escribe habito al abrigo del Altísimo si quieres declarar tu posición espiritual desde hoy. Escribe lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón en este momento. Ese comentario no es un gesto de interacción digital, es una declaración de fe que tiene peso espiritual real. Y si todavía no formas parte del camino de los salmos, esta es tu invitación. No una invitación para consumir contenido, una invitación para recibir cobertura espiritual de manera continua, para ser alimentado con la palabra de Dios en los tiempos que vienen, para no estar solo en las batallas invisibles que cada creyente enfrenta en su caminar. Suscríbete, no como un gesto de apoyo a un canal, como la decisión de alguien que quiere seguir siendo cubierto en oración, fortalecido en fe, equipado para los tiempos peligrosos que vivimos. Y si hay alguien que conoces que está en medio de una crisis espiritual, que está sintiendo ese peligro invisible, que está cargando ese peso que no sabe bien cómo nombrar, comparte este video, porque a veces la cobertura que una persona necesita llega a través de un gesto sencillo de alguien que la recordó en el momento correcto. El Señor te guarde, el Señor te cubra, el Señor sea tu refugio y tu fortaleza en cada día que viene. Habita al abrigo del Altísimo. Ese es el lugar más seguro que existe, y ese lugar está disponible para ti, hoy, ahora, sin condiciones que no sean la confianza y el amor a aquel que te amó primero. Que Dios te bendiga con su paz, con su presencia y con la certeza de que en tiempos peligrosos la seguridad divina no es una promesa futura,
Es tu realidad presente, en el nombre de Jesús.